Ha muerto el poeta José Antonio Padilla, nacido en Álora hace poco más de 30 años. Estaba muy vinculado al Centro Cultural Generación del 27 y participó en sus eventos, bien como invitado, como público o como organizador. En estos casos terribles de muerte tan injusta, solo queda como consuelo la oración a quien haya sido educado en sus ficciones o la poesía que nos lleva de la mano a las orillas misteriosas de la vida y de la muerte. También la poesía, además de reconfortarnos, se queda del lado de la vida porque es memoria a través de las palabras. Aunque hayamos perdido a José Antonio Padilla, él se queda con nosotros porque va a seguir viviendo en sus poemas. Es curioso que el último libro suyo se llamara Noches áticas y que hoy tengamos precisamente aquí al más ático de los poetas contemporáneos españoles. Jaime Siles nos va a leer poemas, creo, sobre todo de sus 3 últimos libros, y les anticipo que el tono elegíaco y maduro de sus poemas vendrá a ser también como un homenaje involuntario y no deseado al poeta joven que hoy nos ha dejado. Cuando contemplo la trayectoria de Jaime Siles, cuando me acerco a alguno de sus textos, pienso en el origen de la filología. De la Alejandría del siglo III a.C., seguro que proceden algunos de sus antepasados que viajaron después hacia el oeste y se instalaron en Valencia. La filología, ahora en trance de muerte, como saben, nace del puro amor a los textos, de una devoción absoluta que nos impulsa a leer de la manera más minuciosa y entregada posible. Los primeros filólogos fueron poetas novísimos, si le damos la vuelta a la flecha del tiempo. Calímaco y Apolonio de Rodas son de la estirpe de Luis Alberto de Cuenca, de Guillermo Carnero o de Jaime Siles, o viceversa. Por eso yo a Jaime Siles lo he llamado siempre Calímaco valenciano. Aunque las disciplinas se bifurquen y aún se enemisten en nuestro mundo, en algunos poetas perviven unidas por una raíz que es su razón de ser. El amor a los textos, la palabra como razón y pulso de la vida. Frente al prestigio del poeta que la sociedad quiere presunto maldito, bohemio, intuitivo, amarrado a la barra del bar y románticamente amargado, la lucidez de la obra de poetas como Jaime Siles, que admiramos desde hace tiempo por su rigor y su empeño en poner luz en el desciframiento del mundo. Les dejo con Álvaro García, poeta y amigo, que va a presentar con más detalle sus libros y su obra. Pues nada más, les dejo con ellos. Pues es un honor presentar a Jaime Siles, una satisfacción, y me gustaría explicar por qué. Hay en la obra de Jaime Siles algunos detalles que, como lector, he intentado apuntar en el texto que tienen, en el texto introductorio que tienen en el folleto, pero por si alguien prefiere un resumen, como yo creo que es deseable, voy a decir un poco las líneas. Lo menos que puede tener uno ante la poesía de Jaime Siles es una idea casi silogística. Es una obra muy clara, muy bien trazada, muy bien pensada, muy bien hecha. Y como decía Aurora, es un poeta muy clásico, en el sentido más vivo de la palabra, es decir, es clásico porque está vivo, es viviente, su obra está muy activa siempre. Y pues esto me ha estimulado como digo, una cierta línea silogística en su obra. Hay fundamentalmente 2 etapas, una que aspira a la totalidad de entrada ya, de un modo rotundo. La totalidad se llama en esa etapa eternidad, se llama espacio sin final, se llama ciudad sin final, sin límites, y se logra esa plenitud asombrosamente en un poeta muy joven en aquel momento, en libros como Biografía sola o Canon, mediante la plenitud inicial de lo vivo, de lo que está delante. Se nombra a lo concreto como un procedimiento para acceder a lo total, a lo eterno. Se adivina el latido de la eternidad en lo fugaz. Si se habla del mar, también se habla de un oleaje que no acaba. Si se habla del cuerpo, el cuerpo está cediendo lugar al espacio de lo que no se conforma con ser cuerpo y le deja sitio al cuerpo del poema. En esa primera etapa, los poemas son tanto herméticos, cerrados en su misterio, en su querer contener, y precisamente son cerrados y son herméticos para que no se escape el aroma, el enigma,
la sustancia de lo que no acaba. Creo que en esa manera de encerrar el canto es donde hay una potenciación, una vibración de la luz, una vibración de lo que se quiere asir. Se ama tanto la vida que se la querría eterna y, como también decía Aurora, esto puede tener el cauce de la religiosidad, pero sobre todo en este caso tiene el camino de la poesía. La función de este hermetismo o de esta intelectualización del poema en esa primera etapa es que lo mental atrape lo físico, digamos, que lo mental perpetúe lo que escapa, lo que huye, lo que se puede extinguir. Jaime Siles, en esos primeros libros, habla de la memoria como conciencia profunda del instante. Y la memoria, igual que en el cine, ocurre que a veces una maqueta de una casa será una casa en llamas, como en Rebeca de Hitchcock, por ejemplo. Es una maqueta, de acuerdo, es la memoria solo, pero esa memoria nos habilita una ilusión de realidad que no acaba. En ese caso, en el cine sería la ilusión de una casa de verdad y un incendio verdadero, y en el caso de la poesía, pues la memoria hace que detengas el instante, que detengas la muerte, y que haya una especie de esencia doble, también en palabras de Jaime, que recrea y que nos da la ilusión de poder vivir perpetuamente, ¿no? Como seres prestados a la vida, en todos los sentidos de la palabra, prestados, dispuestos a vivir, pero también cedidos temporalmente a la vida. Se multiplica lo real de este modo y el poema no se agota en una información. Yo creo que en ningún gran arte ocurre, creo que estaremos de acuerdo todos, ¿no?, que el arte se potencia por la repetición, por la reiteración. Pues esto ocurre en la poesía de Jaime Siles y muy especialmente en esta primera etapa en que se pide al lector un pequeño esfuerzo. Como veremos en los primeros poemas que lea, seguramente estaríamos deseando que los leyera otra vez para ver cómo se potencia ese poema. Hay un momento en que hace decir a Beethoven: todo ha vuelto así. Pues esto ocurre, ¿no? Hay una circularidad y buscar el poema su propia forma, que él pone con mayúsculas muchas veces, también muy platónicamente, ¿no? Porque el poema es como la música, es decir, es algo que se expande hacia sí mismo. Hay una segunda etapa que yo he cifrado más o menos ahí, quizás de una manera demasiado resumida, pero que Jaime por suerte está aquí para contradecirme, y que empezaría alrededor de los 40 años de edad de Jaime, con libros pues, alrededor del ciclo de himnos tardíos. Hay quizá una conciencia de que esa demasiada totalidad que buscaba el poema se queda o puede conducir al silencio, porque cualquiera que haya hecho el experimento de ansiar la totalidad absoluta ve que el resultado es el silencio. O podía ocurrir también que esa aspiración a la totalidad condujera a todo lo contrario, a un dejarse permear el poema por lo concreto, por el aroma de lo concreto, por la gracia del instante, y así ocurre. Creo que Jaime Siles opta por una afirmación absoluta de la vida, de lo vivencial incluso, y se da cuenta de que el vacío total de lo completo, es un sintagma de alguno de esos libros, conduce a una abstracción excesiva y se prefiere la materia mirada, la materia vivida. De ese modo, los poemas de Jaime Siles, sorprendentemente para los que los leíamos en aquel momento, no sé si a finales de los años 80, más o menos por esa época, se llenan pues, de hoteles, de rock and roll, de tacones, de bares. Pero un poeta tan pertrechado en lo abstracto, tan formado en la búsqueda del otro lado, del pulsar el otro lado de las cosas, no podía conformarse con una imagen superficial de todo eso, con ese repertorio. Entonces, yo creo que, como en todo poeta potente, la visión de lo concreto está no conforme con que la superficie sea solo lo que hay, no sea el argumento, es un punto de partida. Hay un verso que creo recordar que dice: nunca estuve tan cerca. De hecho, hay esa inmediatez de los objetos, y se añade: nunca estuve tan lejos. Es decir, estar ante el espejo que nos permite ver, pero no entrar, ¿no? Y yo creo que esto también es una de las sustancias de esta etapa, ¿no? Hay en esa segunda etapa, yo creo, una humildad, un desasimiento, un darse cuenta de que no podemos vivir solo en lo abstracto. Hay incluso algún juego ya más irónico. También, sorprendentemente, se recurre al modo desasido, al modo desenvuelto de un Manuel Machado, cuando se dice que es mejor disparar errando el tiro. Para mí fue también una sorpresa ese verso, ¿no? Un poeta tan exacto como Jaime. Es mejor disparar errando el tiro para así corregir el objetivo. Es decir, es el propio alfabeto de la vida, también citándolo a él, el que deja hablar o permite hablar, pero sobre todo se impone. Es el alfabeto de la vida, es la vida
verdadera la que quiere su sitio en el poema y le pide una mayor soltura al poema. La forma en esta etapa es, creo, más gustosa, más expandida, hay una mayor escultura léxica, hay un punto rubeniano a veces, hay verbosidad de tango en algún momento. No sé si Jaime podría leer algunos de sus poemas que me parecen especialmente acertados, ¿no?, cuando hay un homenaje al tango. Y en definitiva, esas dos etapas, como en un corpus total se complementan, pues diríamos que la eternidad y el instante nos dan, por un lado, conciencia de que no basta lo fugaz, no basta lo perecedero, y hay que aspirar a lo total, y por otro lado, no basta lo real, no basta lo accidental, no basta lo superficial, con lo cual ni el lenguaje es suficiente ni la realidad es suficiente. Pero creo, y me voy a permitir una opinión absolutamente personal, que el juego entre lo accidental y lo eterno se ceden mutuamente algo que es valioso y que podríamos llamar el acontecer. Eliot decía que para nosotros solo existe el intento, pero es que el intento es la sustancia de lo poético, es el canto, es el decir, es el estar de pie. Y ese acontecer es el que hace que un poeta al que muy conscientemente no le basta el lenguaje ni le basta la realidad, esté dándonos una poesía que sí nos llena, que nos cumple. Eso es un acontecer, y creo que el hecho de que esté hoy Jaime pues es un acontecimiento. Con ustedes, Jaime Siles. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Me es muy grato estar en Málaga, porque aunque Aurora, con mucho cariño, me ha hecho así como valenciano casi de Alejandría, ¿no? Mi abuelo paterno era de Ronda y mi abuela materna de Estepona, de manera que más que hacia Levante, yo creo que vinieron hacia aquí, ¿no? Luego Málaga pues ha sido mi cuna editorial, ¿no? Me editó Ángel Cafarena mis primeros cuadernos, después me hicieron, a la época de Amado en Litoral, me dedicaron un número monográfico cuando yo era todavía muy joven. Después me dieron un tribunal magnífico, ¿no?, de grandes poetas andaluces, y en el que estaba también Ángel González. Me dieron el primer premio de la generación del 27, luego Javier Laveira, que está aquí, me editó una antología estupenda, ¿no?, en la colección que él dirige, de manera que tengo, bueno, luego me publicó también Taján, ¿no?, en una traducción que hice con mi mujer de unos poemas de Sisi Emperatriz, ¿no?, unos poemas del alemán, de manera que me siento muy vinculado a esta ciudad y a su excelente poesía, y es un honor estar aquí presentado por la nueva directora del Centro del 27, que además de amiga mía es doblemente colega, ¿no?, como filóloga y como escritora, y grande en la poesía que es, ¿no?, y por un poeta como Álvaro García, al que yo he admirado siempre mucho en las dos facetas suyas que con más profundidad conozco, que es la de la poesía. Recuerdo que me llamó mucho la atención Biombo en el año 88, ¿no?, cuando lo leí, y un soneto que yo, que no lo conocía a él, pero vivía en Viena, me acerqué a él cuando terminé la lectura y dije: mira, aquí hay un soneto que me tiene intrigado tuyo, ¿es Rosa Torres la pianista? Y me dijo: sí. Y me quedé muy contento de que mi lectura no fuera errónea, ¿no? Y luego he seguido pues, con mucha atención toda su evolución poética y sus traducciones, ¿no?, que en fin, me parecen admirables, y que haya tenido la generosidad y el acierto a la vez. Pues se puede ser generoso pero no acertar. Yo creo que lo ha hecho muy bien en la excelente prosa que ha escrito introduciendo mis poemas en la selección que ha publicado del Centro del 27, y las palabras que acaba de tener, pues no puedo tener más que agradecimiento. De verdad, muy sinceramente lo digo. Siento que esta lectura coincida con la muerte de un joven poeta, autor de un libro con título tan bonito como el de Aulo Gelio, ¿no?, Noches áticas, ¿no? Pero, en fin, me gustaría que, ya que no está aquí, pues esta noche mi lectura estuviera dedicada a él como homenaje. Me es difícil también antes, cuando yo era un poeta ahora muy breve, lo tenía muy fácil, sabía qué poemas iba a leer, los podía leer sin problema ninguno. Pero yo tengo etapas, como toda persona que va envejeciendo, y hay una que lo ha explicado muy bien Álvaro, llega hasta más o menos 1983, y que incluiría desde canon hasta música de agua. Yo intento entonces hacer una poesía
próxima a la poesía pura, pero que no es exactamente poesía pura, tampoco es metapoesía ni poética del silencio, se mueve en esas líneas, pero lo que aspira es a una economía del lenguaje máximo. Yo había leído las poéticas, sobre todo el pensamiento lingüístico de la antigüedad, conocía el laticismo, conocía el conceptismo, conocía los místicos, y frente al verso muy largo de títulos así, muy venecianos de los primeros poetas de mi generación, quise oponerle una economía de medios, una palabra muy justa. Saqué esa poética de un anuncio de calzoncillos de la época, que decía: nunca tampoco vistió tanto. Dije, bueno, no hay mejor poética que esa. Y del mundo de la publicística y de los anuncios, pues obtuve aquello que nos reíamos mucho, ¿no? Y Ferrer Carreno y yo, cuando yo les decía muy en serio esto que acabo de decir ahora, medio en broma. Pero en esa etapa publiqué 3 libros, que son Canon, Alegoría y Música de agua. Alegoría es el más difícil de los 3. Es un libro de estructura hegeliana, completamente. Hay una parte que es naturaleza, hay otra que es lógica y hay otra que es historia. Pero en cambio, Canon y Música de agua tienen entre sí un cierto diálogo. Hay, digamos, más primitivismo en Canon y más elaboración intelectual en Música de agua. Hay más platonismo en Canon que en Música de agua. Y Música de agua termina, como ha dicho muy bien Álvaro, llegando al final. ¿Por qué al final? Pues hombre, porque la abstracción tiene un límite. Los conceptos dan una seguridad que no da lo concreto. Toda la historia de Grecia, en su vocabulario, es llegar a tocar toasfalés, lo seguro, lo que no se mueve. Y eso es el mundo de los conceptos. Los datos sensibles, pues es, claro, no es episteme, no es conocimiento total, es doxa en sentido platónico. Entonces yo me movía en esa línea. Y había leído mucho a Wittgenstein y había leído el pensamiento lingüístico de Nietzsche y también, claro, del padre de ambos, que es Schopenhauer, y Maumer, que es un filósofo, un escéptico del lenguaje muy interesante, Fritz Maumer, al que tradujo por vez primera un malagueño ilustre, don José Moreno Villa, por cierto, que es lo que lee Borges de Maumer. Y con eso, digamos, que por eso y por mi profesión y los años alemanes, yo estaba condenado a ser un poeta intelectual. Pero después me he ido haciendo un poeta que, sin perder, digamos, su condición abstracta y de exigencia y rigor intelectual, se ha abierto más a lo vital inmediato. Y creo que esta es la evolución lógica y clara de mi obra, aunque sigo creyendo que el yo es un producto del lenguaje. Y toda mi poesía es un problema de yo como identidad, si es un yo gramatical, si es un yo no empírico, lo verán en el último libro en Actos de Habla, y el lenguaje. Esos son los 2 polos de toda mi escritura. El descreimiento de los 2 y la creencia en los 2 a la vez. Esa es esa dialéctica. De mi primera etapa voy a leer un poema de cada libro, ¿no? No voy a leer La tragedia de los caballos locos porque es muy largo y aunque casi todo el mundo lo conoce y es el poema, en fin, que más me dio a conocer, les voy a liberar a ustedes de él. Y en cambio voy a leer Devuélveme memoria poderosa, porque sí que entra muy claramente en ese mundo de esencias que ha sido descrito hace un momento. Devuélveme memoria poderosa, la conciencia profunda del instante, tocar la cantidad de esencia doble y no dejar jamás de ser materia. La posesión del límite que encierro, hacia un espacio sin final me lanza, que es perfección, dominio, maravilla, totalidad de ser únicamente. Quémame tacto, sensación procura abrir tu eternidad en 2 presencias. Pero es una poesía muy solipsista todavía hasta música de agua. Y en música de agua voy a leer Aire escrito, el primer movimiento de Aire escrito,
aire escrito son el vuelo de unas palomas en el aire, ¿no? Es una cosa casi que parece de matiz, ¿no? Si hubiese un aire escrito, sería el aire escrito por los pájaros, no el aire escrito por los hombres, ¿no? Alas que son materia si las miro, ondulación precisa si las pienso. Alas, gaviotas, picos, patas, plumas, aire escrito, materia en sucesión, cielo sonoro, signos que un cuerpo mira resbalar en ojos. Y la tierra de la noche, que me parece la poética de ese libro y la que cierra la poética de todo ese primer ciclo. La noche te escribe, te transcribe, te inventa. Así sobre el papel, lienzo tan solo, tiempo, papel donde la noche abriera solo la tierra de su efigie, la figura, el cuerpo del que brotan los invisibles signos, la tierra de la noche, la terra de la notte, terracota o destino, o escritura que inventa lo distante de ti, lo más allá de ti, alfabeto nocturno de la nada. Y era un libro muy nihilista, como ven ustedes. Después tuve un periodo que es el periodo de Viena. Yo viví 7 años en Viena y allí necesitaba defender mi lenguaje, en este caso mi idioma, el español, ¿no? Y la única manera de sostenerlo era encontrando columnas de fonación y de sentido. Y eso me llevó a buscar una apoyatura y luego una investigación en las formas clásicas. Los sonantes, los romances, los sonetos, los cosantes, las liras, todo eso. Voy a leer el primer poema de esta línea que escribí, que es el único de columna que voy a leer. Es un soneto, claro, para un poeta de mi generación, escribir un soneto a mí me parecía casi como llevar el brazo en alto, ¿no? una cosa inimaginable, inimaginable. Me parecía yo ante mí mismo un reaccionario. Decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué marcha hacia atrás? ¿Qué barbaridad? Pero hubo 2 personas que me ayudaron en este sentido mucho. Uno fue Alberti, que dio una lectura con él y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y dije, pues mira, estoy escribiendo ahora unos sonetos. Claro, estoy muy perdido. Y ¿perdido por qué? Y le dije, hombre, porque me parece esto una cosa antigua, reaccionaria, vieja. Y me dijo, oye, mira, eso es como pensar que la línea recta o la curva han pasado de moda. Y bueno, eso está bien visto por Alberto. Pero todavía no las tenía conmigo todas, claro. Entonces, no sabía ni siquiera dónde publicar los textos para que los de la literatura no se me echaran encima. Entonces, un catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, Eloy Fernández Clemente, dirigía una revista con La Bordeta, que era Andalán, era una revista muy de izquierda de Zaragoza, Andalán. Y me pidió unos poemas, dije, esta es la mía, la leerán los políticos, los sociólogos y los historiadores, y entonces estoy libre, no habrá ningún poeta que lo lea. Publico allí aquellos sonetos y la última carta escrita que tengo, digamos, la que recibo de Vicente Aleixandre, me dice, ha venido Carlos Bousoño, me ha leído unos sonetos que has publicado en una revista de Zaragoza, debes seguir en ese camino y tal. Entonces dije, bueno, si Aleixandre y Alberti, en fin, que son personas para mí respetables, ¿no?, dicen esto, tendré que seguir. Lo digo por este cambio. Voy a leer Propileo, que es un homenaje a la poesía y es un homenaje al lenguaje y al mismo tiempo parece latín, porque está construido todo con dativos y al lado tienen una aposición, unos vocativos, unos acusativos y no hay verbo. Es como un regalo, ¿no? A ti idioma de agua derrotado, a ti río de tinta detenido, a ti signo del signo más borrado, a ti lápiz del texto más temido, a ti voz de lo siempre más negado, a ti lento silencio perseguido, a ti este paisaje convocado, a ti este edificio sugerido, a ti estas columnas levantadas,
a ti los arquitraves reflexivos, a ti las arquivoltas consagradas, a ti los arbotantes disyuntivos, a ti mar de las sílabas contadas, esta suma de sones sucesivos. Y después de semáforo, después de columna, escribí 2 libros. Un libro de niños, que además leí, me acuerdo, en el 27 de Málaga, por vez primera, los primeros poemas de 1987 los leí en esta ciudad. Lo publicó Espasa-Calpe, se llama El Glitodonte y otras canciones para niños malos, que era una especie de pictografía verbal, esos animales que yo dibujaba, no con el lápiz, sino con el lenguaje. Y eso me dio unas pautas de escritura muy distintas a aquella en las que yo me movía, una escritura mucho más material, más realista, menos idealizada. Y eso me llevó a una concreción que es la del espacio urbano. Claro, es una maravilla la historia de la ciudad de Viena, toda la modernidad está allí, y ahí me embebía la historia de aquella ciudad, toda la Viena roja, toda la arquitectura que hacen, todos los cambios de final del XIX con los modernistas, cómo se sucedían. Llegué a conocer muy bien las fachadas de Viena y a estudiar aquello. Pero al mismo tiempo me encontraba en una situación de arrastre que necesitaba eternizar, entre comillas, esas percepciones, esas sensaciones que veía y que recibía, y que eran como fotogramas. Y para eso había que hacer un tipo de poema, que es el que hice en Semáforos, que fuese poemas videoclip, que tuviesen la narratividad de un videoclip, que fuesen cogiendo elementos, haciendo como los cubistas con un cuadro, desmontándolo en planos el objeto y luego volviéndolo a montar, y que al mismo tiempo hubiese como una elegía. Entonces, lo que cuenta es una historia muy simple, este poema, lo van a ver ustedes, tiene de largo que es narrativo y que es visual, las referencias están claras para todo el mundo, pero es como una cámara que fuese moviéndose por la ciudad. Pero la anécdota es muy simple, es un señor que está en un coche, en un paso de cebra, tiene que parar el coche para que pasen los peatones, y pasa una chica estupenda. Entonces la ve y imagina cómo será su vida con esa mujer. Pero antes va descomponiéndola, claro, analizándola en todo lo que lleva encima, ¿no? Y luego se imagina su vida con ella, pero cambia el disco y claro, los demás empiezan a pitar, tiene que arrancar con el coche, se mueve por la ciudad y la pierde para siempre. Pero eso le permite una excursión por toda la ciudad de día y de noche, elevando todo lo urbano, ¿no?, a materia poética. Claro, esto tiene de moderno solo el lenguaje, porque la anécdota no puede ser más antigua. No me refiero solo a Baudelaire y a la paseante, que a mí eso no me interesaba. Mi situación no era esa, mi situación es la del Marqués de Santillana y la vaquera de la Finojosa, solo que no voy a caballo, ¿no? Pero esta era la situación de la persona poemática que hay aquí. Semáforos, semáforos. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena, el neón de los cines en su piel, en sus piernas y en los leves tobillos una luz violeta. El claxon de los coches se desangra por ella. Anuncios luminosos ven fundirse sus letras. Cuánta coma de rímel bajo sus cejas negras, taquigrafía el aire, y el aire es una idea. El cromo de las motos gira a cámara lenta. Destellos, dioramas, tacones, manos, medias, un solo parpadeo y todo se acelera. El carmín es un punto y es un ruido la seda. La falda, los zapatos, la blusa, la melena se han ido con la luz verde que se la lleva. En un paso de cebra la vi y dije, ¡ella! Y todos los motores me clavaron su espuela. El semáforo dijo hola y adiós, y era muy pronto para todo, muy tarde para verla. El ámbar me mordía los ojos y las venas, y la calle tenía resplandor de pantera. ¿En qué esquina de yodo su mirada bucea? ¿En qué metro de níquel o burbuja de menta? Ningún libro me dice ni quién es ni quién era, ni su nombre ni el mío intercambian fonemas. Lloran los diccionarios, lloran las azoteas, y dicto mis mensajes en una lengua muerta.
He llegado hasta junio y estoy en las afueras. La costura del cielo tiene blondas de niebla. Las boquitas pintadas dejan polvo de estrellas en el borde de un vaso boreal de ginebra. Escrito en cuneiforme el perfil de sus ruedas, los taxis amarillos tatúan la alameda. La noche me maquilla con su breve tormenta de bares y de hoteles sonámbulos que tiemblan. Otoño de terrazas vacías y de mesas, de toldos recogidos y sillas genuflexas. Los lápices de labios con la aurora despiertan. Los espejos los miran dibujar sus dos letras. En un paso de cebra la vi y dije, ella, y todos los motores me clavaron su espuela. Esta es la misma calle, esta la misma acera, y la hora la misma. Solo ella no es ella. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena, y la coma de rímel bajo sus cejas negras. El aire me grafía aún su silueta, esculpida en el ámbar de algún paso de cebra, fosforece su piel, fosforecen sus medias. En este libro de semáforos también me permití una autoironía sobre mi propia generación, que era una generación que lo había leído todo o casi todo, porque se aburría mucho, era muy aburrida la época de General Franco, pero invitaba mucho a meterse en la biblioteca para inventarse el mundo, ¿no? Porque la calle era francamente triste. Y mi generación creíamos lo que dice Mallarmé, ¿no? Que la realidad existe para tomar forma de libro, que es una barbaridad solemne, ¿no? Pero nos la creíamos. Y entonces aquí yo ironizo con un sujeto poemático, que es un señor, es un erudito pedante como yo, que está en un museo viendo un cuadro. Y digo, caramba, qué maravilla, ¿no? Realmente el género humano solo se salva por cuadros así, ¿no? Por formas así. Y de pronto, cuando está teorizando allí, está en una gran construcción intelectual, oye un ruidito que se acerca, son los tacones de una chica, la mira, ¿no? Empieza a ver el cuadro, la chica, el cuadro, la chica, el cuadro. Dice, a ver si estoy equivocado. ¿Y por qué hay chicas así? Existen cuadros como este. Entonces, este es todo el poema. Soy la anécdota de la construcción. Se llama Acis y Galatea, es un tema clásico, ¿no? de los cuadros de Poussin. Para mí Poussin es quien mejor ha pintado esto, y Poussin es un pintor que me ha interesado siempre mucho, porque la crítica fue muy feroz con Poussin, con Nicolas Poussin, pero él decía una cosa que me parece que un escritor siempre debe asumir. Él decía, yo no pinto lo que veo, yo pinto lo que soy. Y yo también, yo solo escribo lo que soy, no puedo escribir otra cosa, ¿no? Acis y Galatea. Ese cuerpo labrado como plata, ese oro, esa túnica, esa piel, ese color que tiñe la escarlata, corola del pistilo de un clavel, ese cielo de cárdenos espacios, esa carne que tiembla en el vaivén de las rodillas y de los topacios, nos dicen que este cuadro es de Poussin. El resplandor del sol en los minutos, del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos, disueltos en vidrieras de bisel, las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema, dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Hace un gesto de geisha emocionado, más certero, más cierto, más rimado de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Tate Gallery, el Hermitage o Samos, y no es ni por asomo de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Acis y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos, ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos,
ramos de un verano mejor que el del pincel. Después de este libro hice uno muy triste, pero que a mí me sigue interesando bastante, que es Signos tardíos, el que me premió aquí el 27, y de él voy a leer un solo poema. Antes leía más, pero es que no tenemos tiempo para mucho más, que se llama, pues estoy aquí, hay filólogos aquí, hay helenistas y hay latinistas, se llama De Vita Filologica, ¿no? Es un homenaje a la filología y al latín, ¿no? Y lo mejor del texto, se lo digo ya, es una cita de Unamuno que lo abre y que dice así: la vida me ha hecho lírico, o como otros dicen, egotista, ahogando en mí, gracias a Dios Todopoderoso, a aquel sabio en ciernes. Pero a las veces echo de menos a aquel muchacho de 25 años, tan leído, tan erudito, tan científico, tan objetivo, creo que se dice así, tan cargado de citas y de teorías de otros. Es la cita de Unamuno, que es estupenda, como ven ustedes. De Vita Filologica. Lo que debo al latín son muchas cosas. Para empezar, mi sensación de lengua, tan diferente a la ilusión del habla y la idea de que todo lenguaje es y es solo un acto de pensar, un pensamiento erguido sobre un sinfín de ejes, tan exactos como sus mecanismos, que construye sobre sonidos puros la arquitectura de una identidad. Pero no solo eso, que es inútil y cierto, y cerebral también y hasta pedante, sino el recuerdo del resplandor de tardes en que aquello que el texto me oponía era un placer semántico que me transfiguraba, como en un limbo de inteligencia pura, en el que la sintaxis de las frases y las palabras se correspondían y en el que cada esfuerzo presuponía otro y éste entrañaba el placer de encontrar otra dificultad. Yo crecí bajo la sombra de los diccionarios y creía que el mundo era un texto preciso, con sintaxis exacta, que cada tarde había también que analizar. Crecí feliz entre un viento de páginas. Luego me cambiaron el código y la clave de cifra y me quedé sin nada que leer. Soy feliz por instantes, pero mi traducción del mundo resulta cada vez más imperfecta. Me equivoco en los verbos, no acierto con los modos, se me borran los tiempos e incluso me confundo de caso o de flexión. Cuando esto ocurre, y me ocurre a menudo, recuerdo aquellas tardes de sintaxis perfecta y hermenéutica lúcida, en que el perímetro del tiempo eran mis 17 años y el espacio del mundo solo mi habitación. La lectura de un texto nos hace personajes y la vida también. Nuestra vida es un texto al que le faltan páginas y las lagunas existentes dejan no solo abierto el blanco de los márgenes, sino que hasta en el mismo texto conservado surgen siempre imprevistos vacíos que hay que completar. Feliz de aquel que puede fijar su vida como si fuera un texto, desechar disparatadas conjeturas y optar por una sola y única lección. Yo he perdido mi texto y la vida me arrastra, mientras yo la recuerdo como a sus paradigmas y al antiguo muchacho que imaginé yo mismo y que llegó a llamarse incluso como yo. Lo peor de ser joven es que no se distingue entre la realidad del ser y su gramática, y se hace metafísica del detalle más nimio, y se eleva a sistema el dato más trivial. Se confunden los ejes de sus dos mecanismos, y al intentar cambiarlos, chocamos con los límites de nuestro pensamiento, y vemos lo perfecto de todo raciocinio, y lo imperfecto de todo lo real. Por eso he amado el río de la lengua, y he recorrido a pie casi todo su curso, en un fallido intento de llegar a sus fuentes y beber la primera palabra originaria, por si en ella se oía, sin manchar por el hombre, un sonido perdido, algo que todavía pudiera valer como verdad. Yo no lo escucho, pero sé su existencia. De nada sirve todo el conocimiento
ni la interpretación más sólida o brillante, ni la idea más lúcida, ni el juicio más feliz. De nada sirven cuando se viste solo de prestado, o se vive en un alma fiada o de alquiler, cuando no hay propiedad sin hipoteca, y hasta la muerte viene con su factura del agua o de la luz. El latín concedía cierta pasión al orden. En el orden de ahora la sintaxis funciona por completo al revés. Solo hay pasión allí donde hay desorden, y el ritmo de las frases es un anacoluto en el que los meandros de la vida alteran la consecutio temporum y la atracción de modos impide la exacta percepción de lo real. Me gustaría poder abrir sin más el diccionario de una lengua que careciera de gramática, de una lengua cuyos sonidos fueran solo el ritmo de la pausa de una sucesión y de la que pudiéramos saber toda la historia, su evolución, sus fases, sus etapas, todo, salvo el preciso sentido de sus términos. Una lengua como nosotros mismos, condenada a su forma y a carecer de significación. La hermenéutica es una ciencia pía, una experiencia casi religiosa, cuya praxis consiste en alterar el orden de la sintaxis órfica y convertir el sentido del mundo en un catálogo de frases de liturgia y en el ficticio orden de un ritual. En el latín, que seguro era el mundo y su belleza exacta, cómo recomponía el orden que rompe lo real. Nada más bello que aquellas trampas de la inteligencia, con puentes levadizos y palancas, movidas y accionadas por una leve cifra de su vocabulario y un sistema muy próximo al del propio pensar. Qué perfectos los casos y las declinaciones, y cómo los añoro cada vez que en la vida me siento naufragar. Son como mástiles que aguantan la tormenta y avanzan en la noche a través de la bruma, como un buque fantasma que tuviera velamen y no tripulación. Cómo siento de firme la fuerza de su lengua, cómo viene y dirige mi torpe maniobra, rectifica mi rumbo y aguanta mi timón. El latín es un agua profunda que sostiene todas las superficies y que crea en los mapas la ilusión o certeza de que hay un punto exacto, o alguna idea firme, o una isla segura, o la existencia de un lugar más allá del lugar, que se hunde y flota al ritmo y al vaivén de las palabras, y que reaparece cuantas veces perdemos de vista el horizonte, o el dolor nos borra de los ojos las figuras que forman la ficción o relato de nuestro recorrido, y nos fija como un punto de amarre a una playa lejana que se mueve como la luz dentro de la memoria, entre el latido regular de un péndulo y la átona música de una muerte perfecta, cuyas aguas sonarán siempre al mismo compás. Eso por consignar solo la metafísica, y no los años sórdidos en que viví de él. No, no es la especialidad lo que de su filología me interesa, sino la vida que hay entre los márgenes de un libro hecho de tiempo, cuya lengua podemos, sin hablarla, leer. Ese libro del que todos podemos ser gramática, esa lengua que ya solo se escribe, ese tiempo que es ya solo lugar. Feliz de quien no tiene que traducir el mundo, ni siente necesidad o afán de interpretarlo, porque sabe que lo que afirma al hombre no es el sentido, sino la sucesión. Vivir consiste solo en sucederse, como un anfibio, en las aguas de un yo, terco y fugaz, que se confunde solo con su costumbre. Bueno, ven que ahora eran poemas muy largos, ¿no? Gracias por darme aliento. Del siguiente libro, que es muy largo también, demasiado largo, Pasos en la nieve, hay distintos elementos que luego he recogido en colección de tapices, pero hay una parte del siguiente que enlaza con el anterior, lo van a ver ustedes bien. Pero sí me gustaría leer un poema de una serie china, de un viaje que hice con el novelista Juan Madrid, ¿no? entre otros, ¿no? Y que habita cerca de Málaga, ¿no? Y voy a leer solo el poema dedicado al Palacio Imperial de Pekín, ¿no? Palacio Imperial, Pekín. Columnas de madera
con su laca remota, como sangre del tiempo girando sin cesar, y en medio de sus múltiples, largos tejados lentos, un solo prisionero, al que quienes le temen llaman emperador. Toda mi vida ha sido como es este palacio. Lo prohibido en ella he sido solo yo. Y hay un texto aquí que, vamos, me siento muy identificado con él, pues se llama Hausmann, que era un poeta inglés, pero filólogo clásico también, acaba su edición de Manilio. Es un texto muy largo y si no, no tendría tiempo de llegar al final. Pero en cambio sí quiero leer un poema, Balada del Puente de Colonia, porque es un poema en el que está mucho de lo que yo pienso y siento, sobre todo, más que pienso, lo que siento de la realidad. Y porque además hay una anécdota que me gusta contar sobre él. En 1972, yo era un poeta de 20 años, o 21, y un poeta consagrado de la generación anterior a la mía, Jaime Gil de Viedma, había reunido por primera vez su poesía completa. Le había hecho antes una colección particular en México, pero no en España, no se había distribuido, pero esta vez Barral Editores publicó su poesía Las personas del verbo. Yo leí aquello con gran interés, había poemas suyos que me gustaban mucho, los poemas póstumos sobre todo, pero había un texto allí que me parecía un auténtico desastre, y me lo parece todavía, que es en El Castillo de Luna. Y claro, yo estudiando aquel poema pensaba y pienso que Jaime Gil de Viedma se había equivocado de cabo a rabo. Y como un joven siempre es tan imprudente y vehemente a la vez, pues ni corto ni perezoso, le escribí una carta feroz a Jaime Gil de Viedma. Vamos a ver, le dije, usted no se da cuenta, yo entiendo lo que usted quiere hacer. Usted parte de la idea de que quiere hacer una balada. No la llama usted balada, pero que tiene que hacer una balada, porque usted ha visto las baladas de Kipling, que son las que imita Oden, son las grandes baladas de inglés, son las de Kipling y las de Oden. Pero claro, Oden imita a Kipling, Kipling imita a Coleridge y a Wordsworth. Coleridge y Wordsworth lo que hacen es traducir del alemán las baladas recogidas por los románticos alemanes. Y los alemanes lo que han hecho es imitar los romances españoles. Fíjese usted qué vuelta hemos tenido que dar en sentido contrario. Eso no puede ser, le decía yo en la carta. Los acentos están mal puestos. Y el problema aquí del tipo de balada que usted quiere hacer es que enseguida se le va hacia el romance. O se hace romance o se hace endecha. Tiene usted que encontrar un término medio, total. Que a mí me pasa eso hoy, cojo la carta, la tiro, me bebo una botella de whisky en mi casa y me olvido o le escribo y digo, pues nada, en fin. Pero Viedma era una persona tan estupenda, tan generosa, tan inteligente, que tuvo la paciencia de contestar. No nada teórico, sino una carta en la que me decía, es posible que me falte formación para poder hacer esto. Y desde luego yo quería hacer la balada, pero por lo visto no me... Usted ha entendido perfectamente lo que yo quería hacer, pero veo también que usted cree que no lo he conseguido. Bueno, si el día de mañana usted lo consigue, pues escriba una balada. Porque yo partía todo el rato de que era imposible la balada en castellano. Porque o se va hacia el romance o se va hacia la endecha, no hay un término medio, ¿no? Entonces, muchos años después, en el 90, esto era en el unos meses después de eso, medio año después de esa carta terrible, Viedma presidía el premio Ognos, al que yo me presenté con Canon, y gané gracias a que mi máximo defensor en el premio fue Jaime Gil de Viedma. Lo digo por cómo eran las cosas, la limpieza con que funcionaban las cosas. Es decir, un hombre que me consideraba en la estética opuesta, sin embargo, defendía un libro por el libro, ¿no? Y me dieron el premio Ognos gracias a Jaime Gil de Viedma, que yo tuve siempre mucha amistad y muy buena relación después, ¿no? Pero cuento esto porque en el año 99 España me mandó al premio Europalia, el Aristellón, que daban de literatura. Yo ya estaba una vez en el de traducción, pero esta vez mandó al de literatura. Entonces, proponíamos a Hierro y conseguimos que el premio para Hierro, fue una discusión, ganó por un voto, pero hombre, aquello salió bien. Era en Weimar y yo no me enteré casi de la ciudad porque estuve intrigando por ahí el premio, que es la misión diplomática que me había dado España, ¿no? Pero como Hierro estaba muy mal, no podía recoger el premio, designó al embajador
y a mí para ir a recogerlo. Y volví a Weimar 3 meses después. Y esa vez de Weimar hacía mucho frío, era diciembre, y de pronto vi un león completamente helado, un león de bronce, ¿no?, pero que tenía hielo encima, una fuente, luego otro león en otra. Y volví caminando hacia el hotel y aquellos leones empezaron a rimarme en la memoria con los leones del Puente de Colonia, ciudad en la que yo había vivido 2 años, con el Puente de Colonia hay un poema de Georg Heim muy bonito, poeta expresionista alemán, sobre ese puente, y me rimaban a la vez con los leones de correos de Valencia, donde mi padre pequeño me llevaba a echar el correo y me daba miedo meterle la mano en las fauces, ¿no? Y me vi en medio de esos leones, ¿no? E hice esto, balada del Puente de Colonia, ¿no? El Puente de Colonia, 2 leones vigilan, el agua por debajo, el aire por arriba. 2 leones de bronce con su mirada fija sobre el río y el puente, sobre el tren y la vía. 2 leones de bronce sobre el Rin se extasían, viendo pasar el agua, viendo pasar la vida. ¿Quién pudiera como ellos quedarse en esta orilla, viendo pasar el agua, viendo pasar la vida? ¿Quién pudiera quedarse mirando lejanías, el agua bajo el puente, el aire solo arriba? ¿Quién pudiera quedarse como el verdín encima, de sus melenas fuera, del bronce de la vida? ¿Quién pudiera quedarse quieto, quieto, sin prisa, viendo pasar los años, las horas y los días? Viendo pasar el Puente de Colonia deprisa, sobre el agua y el aire de color amatista. Quien pudiera, leones del bronce de la vida, detener las visiones, arrancar las esquirlas. Quien pudiera de pronto, una tarde imprevista, anochecer león y despertarse brisa. Del Puente de Colonia, ser un león vigía, con el verdín disuelto en la melena umbría, con los ojos abiertos al río de la vida, el agua por debajo, el aire por arriba, viendo pasar las horas, los años y los días, sin llegar hasta el punto en que todo termina. Ser un león de bronce, con la mirada erguida, con el verdín disuelto y la melena umbría. Qué buen león de bronce, qué buen león sería asomado a la nada del puente de la vida, oyendo día y noche, oyendo noche y día, el blanco son del agua, de la melancolía. Pasarían los trenes y los perseguiría, con la mirada solo, con la mirada mía. Pasarían las tardes y las despediría, con un adiós de llamas en mi frente prendidas. Pasarían las nubes y las saludaría, con mis uñas de bronce y el verdín de mi vida. Ser un león de bronce, con la mirada fija, como los de Colonia sobre el agua y la vida. Ser un león de bronce, con verdín de los días, o como el de Valencia, que casi sonreía, con sus fauces abiertas, su boca vacía, que rozaba mi mano y no me la mordía. El león de correos, con su cabeza fija, esperando una carta que no recibiría, como ellos y él, leones de mi vida, sobre el Rin, sobre el mármol. ¿Quién pudiera algún día decir adiós a todo, adiós a cada día, a todo lo que pasa por nuestra pobre vida? ¿Y que se queda? ¿Dónde? ¿En qué mirada fija? ¿De qué viejo león? ¿De qué remota brisa? ¿De qué verdín de bronce? ¿De qué colonia vista? ¿De qué, decidme, está hecha nuestra vida? El Puente de Colonia, 2 leones vigilan, el agua por debajo, el aire por arriba, mientras pasan los trenes hacia la lejanía y pasamos los hombres por el Rin, por las vías. Leones de Colonia, ¿qué veis mientras os miran? ¿El dolor de los hombres o el verdín de los días? ¿Qué queda en vuestros ojos de nuestra pobre vida? ¿La luz de la mañana o la tarde abolida? ¿Qué queda de nosotros en vuestra frente fija? El deseo de ser
o la derrota siga. ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué acaba? ¿Qué germina? Y de los últimos libros, porque yo soy un poeta muy lento, en 11 años me parece que escribí cinco poemas o así, pero ahora, en la vejez, escribo más. Y tengo 2 libros, uno ha salido publicado en diciembre y otro ha salido publicado hace 2 días, que son completamente distintos. Colección de tapices, que es este, es un libro de investigación en la forma, en lo que hay dentro de la forma, ¿no? Y se abre, voy a leer la poética dedicatoria, porque el libro está en él, ¿no? Poética dedicatoria. Además, adelanta parte, entre ellas el título del siguiente libro. Aquel acto de habla que lleva las palabras más allá del lenguaje, más allá del pensar, que cree que lo que dice no lo dice quien habla, sino que es pronunciado por otra identidad, por la que quien nos habla se disfraza de habla para que la palabra se quite su disfraz y lo que quede sea el yo de lo que habla al yo de la palabra, que nunca es nadie más. A ese yo del habla, que es todas las palabras, más allá del lenguaje, más allá del pensar, donde el poema habla sin voz y sin palabras, un extraño lenguaje que es otra identidad, al balbuciente Dios de todas las palabras, que enmudece su habla y oculta su callar, al Dios que ya es el habla de las mismas palabras, y a ti, Ignacio Prat, que es a quien está dedicado el libro, ¿no? Y hay los poemas dedicados a pensar en Lezama solo en Cuba. Hay otros que son un intento de escribir dísticos elegíacos en castellano, pero hay un texto que es el que explica también el título de la separata que les han dado hoy, Horas Extra, ¿no? Yo tuve un accidente muy grave en el 97, pero me salvé, accidente de circulación, ¿no? En la A7, en la autopista. Y entonces, desde diciembre del 97 hasta hoy, considero que todo lo que vivo y me pasa son horas extras, ¿no? Y esa es la visión que tengo. Y es lo que aparece en este poema que voy a leer, que es Tapiz Marino, que lo tienen ustedes ahí, ¿no? Y que recoge otra idea muy presente últimamente en esta segunda etapa de mi obra, que es la función del lector. Que el que hace el poema de verdad no es el que lo escribe, es el que lo lee. El verdadero personaje de un texto es el lector. Creo que sí. Tapiz marino. El cielo y el agua no son tuyos ni míos. ¿Tiene dueño la voz? ¿Tiene la luz destino? ¿Existe lo que vemos o aquello que perdimos? ¿Existe lo que somos o solo lo que vimos? ¿Existe lo que existe o solo es un río cuya corriente arrastra nuestro yo sucesivo? ¿Qué hay dentro del aire? ¿Qué en nosotros mismos cuando todo nos lanza a nuestro propio abismo? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que queda fijo cuando dentro del yo se produce un seísmo? Cuando velas y jarcias se rompen en el mismo momento en que nosotros alcanzamos el istmo de la edad, y ya todo es volver a lo mismo, navegar por las horas con el rumbo ya fijo, zozobrar si se puede, naufragar si es preciso, siempre en el mismo mar y con el mismo ritmo. La calma de la edad tiene brillos marinos, instantes en que el sol parece un espejismo, sobre el que el agua mueve remotos mecanismos, acuarelas que flotan sobre precios hundidos, fondos que se recuerdan, pero sin su sentido, mareas que se oyen romper en su latido, imágenes que vuelven de lo que nunca han sido y nubes en un cielo pintado, detenido, por el que no pasaron ni el yo
ni el uno mismo, o un buque fantasma en el que nos subimos al abordaje cuando estaba todo en vilo y vimos la navaja abierta por su filo, desplegada en la noche como un solo himno, dibujado en los labios o por la carne escrito. Palincesto del tiempo aún no sucedido, palincesto del agua por la que soy mecido, en medio de este mar donde la muerte vivo, unícroma materia, donde lo sustantivo es esta misma calle, es este mismo río, es esta misma luz, es este mismo sitio, es este mismo siempre que sé o que adivino, es este el mismo yo que camina conmigo, aquí sobre el tapiz que tejo cuando escribo, esta navegación vivida que imagino, o este lobo de mar que soy cuando me miro, poner proa a la mar tanto como a mí mismo. Ninguno de ellos soy, y los dos, cuando escribo, forman juntos mi yo, mis yoes reflectivos. Pero eres tú, lector, quien cubre este vacío, cuando lees con tu yo los yoes que yo escribo. Lector, no te confundas. Los yoes reflectivos reflejan lo que somos cuando nos desoímos. Y ese tan de selva, tan puro como un limbo, lo dicen las palabras y no nosotros mismos. Esta es una reflexión, porque ahora la gente confunde algo las cosas. De aquí, hombre, para que vean que no todo es así tan abstracto, voy a leer, si lo encuentro, una nota a Píndaro, un escolio a Píndaro, que es breve. Es que los poemas ahora son tan largos que solo puedo leer poemas muy breves, lo siento. Escolio a Píndaro, Pitia 3, 109, 110. Bueno, saben ustedes que Píndaro después se da cuenta de que para el mortal solo valen sueños de mortal, ¿no? No hay que pensar que la vida puede darnos más de lo que nos puede dar, ¿no? Especialmente en momentos de crisis, un pensamiento así no es malo, ¿no? Dura la voz de la palabra, dura el brillo contenido en el diamante y dura en su cerrada arquitectura la liquidez compacta del instante. Y dura lo que dura la figura del sol en un crepúsculo de Gante, y dura lo que dura la tersura del terceto tirrénico del Dante. No duraron los griegos ni los persas, ni el egipcio, el etíope, el hitita. En sus llanuras sucumbió el escita, y del orbe las gentes más diversas. Nada duró, ni Roma ni Cartago. Vivir es caminar hacia el estrago del inmortal imperio de la muerte. Así que sé feliz y buena suerte. Y voy a pasar al último libro, que tiene un poema breve solo, que es el primero, y poemas larguísimos, que son todos los demás. Pero, como la clave de lo demás es el primero, voy a empezar por él. Es el único, además, con rima. Todos los demás son poemas discursivos. El tiempo del diamante. Mirar todas las cosas transformadas en la quietud profunda del instante. Verlas dentro de él petrificadas en su móvil distancia equidistante. Escucharlas caer precipitadas en la nada unísona sonante y volverlas a oír resucitadas en el vivo destello del diamante. Estos son todo destellos, ¿no? Hay un verbo que me invento que es yoyear, ¿no? Este es un libro de yoyeo, ¿no? Pero quiero leerles este texto que parte de una anécdota real en Florencia, en un anticuario, y de pronto veo una máquina, una Petty Baby, con las que antes de la guerra se proyectaban en las casas las películas, y en toda la posguerra se siguieron proyectando después, y los domingos se reunían muchas familias, se merendaba y se veían en las casas aquellas películas, ¿no?
Entonces, claro, la gente o hablaba de la guerra o no quería hablar de la guerra o de los muertos. Era una sensación curiosa. Retrato de ausentes. Voy a terminar con él porque es muy largo. ¿Cómo eran, Dios mío, las sesiones de cine improvisadas dentro de las casas, con películas del gordo y del flaco, de Jaimito y de aquel pobre idiota llamado Tomasín? Padres, tíos y abuelos rememoraban ideales momentos de infancia o juventud, mientras un aire turbio, de triste blanco y negro, llenaba el espacio, no menos triste acaso, de aquella habitación. A las 6 o las 7, los domingos de las tardes de invierno, el cine era un minúsculo ozo, donde un tiempo irreal superaba el histórico, con las nostalgias en los mayores y redentas de un pasado más puro, más pleno o más feliz. Yo no tenía los suficientes años aún para saberlo, pero ya entonces me aburrían aquellas carcajadas proferidas por el insulso pretil de tantas bocas que, con restos aún de la merienda entre los dientes, intentaban combatir a cualquier precio la miseria de la mentira, el silencio y la desolación. Ahora que aquellas viejas máquinas de cine han desaparecido de las casas, como casi todos mis mayores que hacían posible aquella proyección, me ha venido a la mente su memoria al ver una de ellas en una de esas salas de subastas que renuevan el tiempo y con él la simultaneidad de ejes del dolor. Vuelvo a ver las películas y más que a ellas veo la oscuridad de cuanto funda todo tiempo presente, mientras la nada de las cosas teje una no menos falsa claridad. Está con la que miro que el tiempo pasado, hecho presente ahora, por una concreta coincidencia, basaba en una fugaz asociación. Tal vez lo que ahora pienso de aquellas tristes tardes de domingo de invierno no era del todo así, y soy víctima de otra más de las trampas del tiempo, que añade a lo ya sido el óxido también de lo que no pasó. Tal vez solo por eso recuerdo hoy las tristes tardes de domingo de invierno, que duraban acaso demasiado, o al menos tanto como todavía las recuerdo, en el espacio mudo e irreal del péndulo, en el que la memoria las proyecta sobre el débil lienzo de la imaginación. Lo que hay en la memoria es la nada del mundo. Lo que somos no conoce otra voz. Su música nos llama, pero no nos responde. Cuando llega a nosotros, aquel no es nuestro yo. Ya no nos pertenecen aquellas tristes tardes de domingo de invierno en las que el cine improvisado dentro de las casas era un subterfugio para huir del monótono ritmo de los días y conjurar otra realidad que no era exactamente la del cine, sino la que imaginábamos nosotros bajo el torpe correr del celuloide, a la luz de unas lámparas de cristal color plata que encendían dentro de nosotros una multiforme y difusa ilusión de que algo nuevo y distinto iba allí de pronto a suceder. Pero nunca pasaba nada, nunca pasa nada, salvo las ilusiones que ponemos en eso que se supone va a pasar. Por razones que ignoro y no vienen al caso, aquellas viejas máquinas de cine fueron siendo sustituidas poco a poco por la televisión. Y se inició así la decadencia de aquella infancia mía antes de convertirse en juventud. No sé por qué recuerdo esto, esta mañana cerca de Florencia, donde todo es de oro y millones de ángeles alancean el aire con un sinfín de alas que hieren la visión. Ignoro qué registro tenemos de las cosas, pero algunas perduran en nosotros, como en el verano,
los fáciles compases de una trivial canción. Las conservamos y en un momento dado afloran de su pecio, desde el olvido en el que permanecen como tantos objetos de la vida y como las vivencias que les dieron su antiguo resplandor. Todo está vivo y muerto al mismo tiempo. Todo fluye por un río sin fin. Nada comienza. Lo que digo y yo ya estamos muertos, como lo están estas tardes de cine, que a la luz de aquellas viejas máquinas que nos lo proyectaban, esta mañana cerca de Florencia he vuelto no sé por qué a recordar. ¿Será que la memoria tiene su vida propia y que la nuestra se pliega a sus caprichos, que a su imagen componen nuestra realidad? Nos pueblan los fantasmas como sombras de un cuadro imaginario en el que se refleja lo único real que nos pasó. Aquellas largas tardes de domingo de invierno en las que vimos proyectadas en las cómicas figuras de otro tiempo la pantalla perdida para siempre de la única vida que merece vivirse, la de los dulces días de la imaginación. El resto es calderilla y en muy poco consiste. Pero esa otra vida de la que ahora hablamos, ¿dónde transcurre? ¿Dónde, si no es en el yo? Ese lugar vacío donde no vive nadie, nunca ha vivido nadie, sino solo el dolor. ¿A qué lugares muertos su olor nos aproxima? ¿Qué perfume de tiempo hay dentro de su olor? Como una tumba etrusca transcurre la existencia, aunque su desarrollo es más bien al revés. Las figuras sedentes que nos miran no hablan. Comen el oro de los días y se beben de un trago su difícil color. Nada los turba, sino un sol de bronce que divide las horas según su inútil resplandor. Lo que queda de ellas lo baten los muertos en la fragua y cocinan con ello un líquido fulgor donde las piedras, sin idioma, hablan. Nosotros asistimos a su conversación, los oímos hablar en la distancia y creemos que somos nosotros, pero son ellos quienes hablan y hablan sin parar. Los escuchamos, como en el cine mudo se escuchaba la inexistencia misma de las voces que estaban como estas, sonando sin cesar, que seguían sonando, que siguen todavía sonando como estas. Por eso las oímos las tardes de domingo de invierno, como un coro de ánimas que sonara y sonara sin cesar. ¿Y qué es el yo sino un coro de ánimas? ¿Qué es el yo sino las voces de un vacío lugar en el que nunca ha sucedido nada? Yo he estado en él algunas tardes de invierno en los domingos, en las que el cine de otro tiempo añadía a la lenta miseria de las cosas un raro y tibio resplandor, una inespecífica nostalgia, que es tal vez la que siento mientras escribo este extraño poema, en el que vuelvo a estar, acaso para siempre, dentro y fuera de mí, como en las tardes de cine, los domingos de invierno, cuando aún ignoraba la existencia del tiempo y no tenía idea de que existiera el yo. Exactamente igual que hoy, que he vuelto a estar fuera del yo, porque he vuelto a estar también fuera del tiempo. Muchas gracias. Son larguísimos, son larguísimos. Tanto los primeros como los segundos. Sí, sí. No sé si preguntarte una cosa, una impertinencia a mi vez. No será ninguna impertinencia. Pregunta todo lo que quieras. Tú le escribiste a Jaime Gil de Viedma que la balada no era una balada. No, es que no era una balada, él no la llama balada. Él quería hacer una balada. Yo me di cuenta de que él quería hacer pero una tú balada. la tuya la llamas balada y no es una balada. Bueno, yo creo que está más cerca de la balada. Pero no lo es, en rigor, no, porque según la definición, al menos que da Robert Grace, en Ballads and Scottish Ballads, dice que cada estrofa tiene que tener unidad de sentido y tú introduces relativos en la siguiente. Sí, yo voy entrando una con la otra, pero porque hay una sola.
Porque hay un solo pensamiento desarrollado en muchas imágenes, pero van de 4 en 4. Pero es mejor que no sea una balada. Solo en el final se corta. Pero eso es lo que dice Gray sobre la balada escocesa. La inglesa. Sí. Claro. No sobre la balada en sí, ¿no? Nada, donde las dan las toman. No, está bien, pero Grace ahí hace una elucubración, teoriza, porque claro, en la escocesa son unos cuentos muy concretos dispuestos, ¿no? Y aquí no hay un cuento, aquí hay una percepción que es la que se va analizando en grupos de 4, 4 y 4. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, me permito decir el nombre del Centro del 27, una cosa breve, pues supongo que Jaime estará encantado de contestar. Si no, pues realmente enhorabuena, porque no solo por la lectura y por cómo lo has leído, sino porque el último libro creo que es el mejor, que como debe ser, es un libro muy potente y que merece la relectura. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Jaime, eres un verdadero maestro.